Mi nombre es Facundo Molina, nuevamente estoy aquí en este espacio que nos cede muy gentilmente FX Street, en el cual intentamos compartir conocimientos y herramientas, vivencias, experiencias, con el objetivo de que ustedes puedan llevarse algo. ¿Sí? Solemos decir cuando comenzamos estas sesiones que intentamos dejarles algo después de que finalice la misma, alguna herramienta, algún vehículo para que puedan hacer eh, con una mayor probabilidad de éxito, por decirlo de alguna manera, el camino a encontrar un plan sustentable en el tiempo para que este mercado termine brindando mayor cantidad de ganancias que pérdidas. En el día de hoy queremos hablar un poco de una de las herramientas más importantes, pero con un enfoque diferente, ya que vamos a tratar de aplicar cada uno de los conceptos en ejemplos y algunos de ellos en tiempo real. Bien, vamos a dar entonces inicio a la sesión del día de hoy, la cual titulamos La base del chartismo para la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de las principales herramientas en las cuales se basa el análisis técnico, esta poderosa disciplina que nos permite generar probabilidades a favor con el fin de diagnosticar, predecir el probable comportamiento de los precios, tenemos que referirnos por un lado al análisis gráfico, chartismo, el cual nos ocuparemos en el día de hoy, y por otro lado al análisis cuantitativo, aquel que engloba todos los indicadores y osciladores, todas esas herramientas matemáticas y estadísticas que a partir de planillas, de cálculos o de fórmulas nos tratan de dar información para la toma de decisiones. Cuando hablamos concretamente de análisis gráfico, en todas sus formas, no solamente de las velas japonesas, de hecho, tanto gráficos de líneas como gráficos de barras o gráficos de puntos y figuras, cada uno con sus características, con sus virtudes y desventajas, nos dan información para la toma de decisiones. ¿Sí? Nos referimos al estudio de esas líneas y de figuras, y esta es la parte importante, porque acá quiero hacer un paralelismo y un comentario. Cuando tratamos de explicarle a alguna persona que no es afín a los mercados y que no sigue la evolución de algún título, de alguna acción o de las commodities o de las monedas, ven lo que nosotros aquí en Argentina llamamos electrocardiogramas, similar a los estudios médicos del corazón, porque ve un montón de movimientos y líneas, y de hecho no está equivocado, ya que somos nosotros los traders que intentamos a partir de estos gráficos tomar decisiones. ¿Qué son estas líneas y figuras? No es más ni menos que el comportamiento del precio en el tiempo. ¿Sí? Nos permite analizar la evolución, ¿sí? de un patrón, de una figura en el tiempo. Y a partir de la teoría de Dow, se conforma este cuerpo científico, ¿sí? Que nos permite tener asociadas probabilidades a favor. Por otro lado, nos implica y nos ayuda a identificar tendencias. ¿Sí? Nosotros partimos, cuando hablamos de análisis técnico, de la existencia de la teoría de ciclos, de la existencia de la psicología de masas, y a partir de aquí encontramos movimientos tendenciales y patrones que han sido codificados en el transcurso del tiempo. Nosotros hoy los tomamos, ¿sí? Dentro de este nomenclador y hablamos en un lenguaje común. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es predecir el comportamiento futuro de los precios, o por lo menos intentar tener probabilidades asociadas a favor para tomar decisiones e ingresar al mercado. No podemos dejar de lado los principios del padre del análisis técnico de Charles Dow, ¿sí? Que junto con Edward Jones nos regalaron varios postulados que siguen en la actualidad, y el objetivo de este webinar de hoy es tratar de ver cuáles han sido no solamente los postulados que hoy se mantienen en el tiempo, sino cómo los aplicamos, ¿sí? en el estudio del comportamiento de los precios. Uno de ellos, quizás el más importante, es los índices lo reflejan todo. ¿Qué significa esto? Este postulado está tal cual como fue reflejado ya hace más de 100 años,
tenemos que conocer y saber que lo que hizo Dow es hacer su estudio a través de dos índices, el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transport. Pero ¿por qué eligió estos índices? Bien, lo que intentó es ver el comportamiento de las acciones de las 30 principales empresas de la industria y las empresas principales del transporte, que en aquel entonces en Estados Unidos medían la actividad de la economía, o como sinónimo para medir la actividad de la economía. ¿Por qué? Porque eran las de mayor peso específico en la economía americana. Entonces, a partir de la inferencia del comportamiento de las acciones en el tiempo, podía inferir cómo se encontraba la economía americana, si estaba en un ciclo alcista, si estaba entrando en una depresión, si estaba lateralizando, entrando en una detención de la velocidad, pero no estudiaba los estados contables y de evaluación y situación de patrimoniales de cada una de las empresas, sino lo que hacía era tomaba la ponderación de las acciones y su evolución en el tiempo. A partir de aquí, yendo por ejemplo a lo que nosotros observamos como el mercado de monedas, intentamos ver en el precio, ¿sí?, y su evolución en el tiempo, cómo se comporta, ¿sí?, un determinado activo. Por ejemplo, el euro dólar. ¿De qué forma? A partir de un montón de actitudes y conductas que se desprenden de los consumidores de estas monedas, consumidores individuales como también consumidores mayoristas, nos referimos a bancos, a gobiernos, y los cuales nos brindan información para la toma de decisiones. Vamos a ver un poquito de gráficos en tiempo real, por el cual los índices nos reflejan todo. ¿Bien? Vamos a ir a nuestro querido programa chartista, si en este caso estoy hablando de la trader. Vamos a elegir un gráfico nuevo, vamos a optar por el euro dólar, por ejemplo. Bueno, aquí estamos nuevamente, sí, en la utilización de la cámara, ¿no? Y en cuanto a los índices que reflejan todo, y cómo lo podemos apreciar y cómo lo podemos observar en gráficos. En este momento, en un gráfico de líneas, el gráfico más antiguo que existe, después fue evolucionando, aparecieron los gráficos de barras, los puntos de figuras, finalmente los de velas japonesas, ¿sí? Esta evolución temporal, suelo hacer referencia cuando me preguntan cuáles son las diferencias, han sido, podríamos decir, consecuencia de que los operadores necesitan mayor información para tomar decisiones, y claramente se ve que cada nueva categorización nos regala a nosotros los traders mayor información para la toma de decisiones. En este momento, por ejemplo, en gráficos horarios, estamos viendo la evolución del euro dólar, ¿sí?, en el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no nos importa si aquí fue Trichet, o fue Bernanke, o si fue un banco central, o si fue un informe el que movió el mercado. Lo que estamos observando es que en estas últimas horas el par se muestra con dirección alcista, ¿sí? Y nosotros nos interesa observar el precio y su evolución en el tiempo, no la cantidad de componentes, ¿sí?, que hacen que el precio esté aquí. Por eso este principio, los índices lo reflejan todo, o el precio actual refleja la cantidad de factores causantes de por qué el precio se encuentra al alza o se encuentra a la baja. Este fue uno de los grandes postulados de Dow. ¿Bien? Voy a tener un segundo, ¿sí?, para poder atender sus inquietudes, en caso que las exista, respecto a este postulado. Bien, aquí Elemental One nos comenta, nos dice, para determinar resistencias y soporte se toman en cuenta las tendencias o solo los estudios. Para poder responder esta pregunta, primero deberíamos contestar qué es una zona de soporte y resistencia. Algo que es un término básico desde el punto de vista chartista, pero lamentablemente no todos tenemos una buena definición de lo que es un soporte y una resistencia. Sí, seguramente una aproximación, o cuando empezamos a hacer estas preguntas, de hecho lo hacemos en los cursos avanzados, muy pocas personas nos dan una buena definición. Déjenme regalarles una que un mentor mío me dio hace muchos años atrás, y es la que actualmente utilizo y aplico. Un soporte y resistencia es ni más ni menos que una zona de equilibrio, ¿sí?, del mercado, donde la oferta es igual a la demanda. Para hacer referencias y hablar todos el mismo idioma, toda zona de equilibrio por encima del precio actual es una zona de resistencia, y toda zona de equilibrio por debajo del precio actual es una zona de soporte. De esta forma tenemos zonas de soporte y zonas de resistencia donde la oferta es igual a la demanda.
Hecha esta aclaración, ¿sí? Compartido con ustedes esta definición, que no es mía, es esta persona, ¿de qué forma nosotros encontramos estas zonas de equilibrio? Una de ellas son, por ejemplo, las líneas de tendencia, ¿sí? Donde el precio viene conformando una tendencia determinada, es muy probable que se detenga sobre esa línea de tendencia. También es utilizado, por ejemplo, zonas de soporte y resistencia con máximos y mínimos históricos, como también con medias móviles, como también ratios de Fibonacci, y hay varias herramientas que a nosotros nos permitan predecir zonas, no precios, zonas donde ¿sí? El mercado se encuentra en equilibrio, llamadas resistencias o llamadas soportes. Bien, pude responder a tu pregunta, Elemental One. De lo contrario, por favor, sigan preguntando, sigan incorporando preguntas y comentarios. Es muy importante y enriquece la clase. Aquí agregados como Fibonacci. Bien, los ratios Fibonacci, ¿sí? En base a su teoría, son zonas de equilibrio, ¿sí? Teniendo en cuenta que Fibonacci descubrió su secuencia dentro del estudio de las estructuras dinámicas. Y bueno, nosotros los seres humanos somos en una estructura dinámica, nuestras decisiones por inferencia pueden ser también consideradas y de esta manera se aplican los ratios de Fibonacci. Bien. Aquí, por ejemplo, nos dice, para mí en eurodólar se puede hablar de un soporte en el nivel 42.30 como absolutamente fiable. Puede ser una zona de soporte, claramente. Sí, o resistencia, depende de donde esté el precio actual en este momento, no lo estoy viendo. Siempre cuando hablemos de un soporte y una resistencia, tenemos que argumentar qué herramienta nos está regalando el soporte y resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuanto mayores zonas de herramientas, mayores herramientas sustenten una zona de equilibrio, ¿sí? Más fiable es esta, y más probable entonces que el precio se detenga en ese nivel, por lo menos en su primer toque. ¿Bien? Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud con respecto a la introducción del chartismo, con respecto al primer principio del chartado, donde los índices lo reflejan todo, en este caso el precio lo refleja todo, ¿no? Algo que sustenta la definición de lo que es claramente el análisis técnico, ¿no? El estudio del precio, la única variable que le interesa al análisis técnico es su evolución en el tiempo, por si no serían dos variables, más allá de cuáles fueron las causas que, claro que está, una vez que pasa el tiempo son más fáciles de explicar. Habito nuevamente la cámara y vamos entonces al segundo principio, ¿sí? Que nos legaba Charles Dow, ¿sí? Ya hace más de 100 años, me refiero a tendencias alcistas y tendencias bajistas y momentos donde está en rango. Aquí, en este caso, no debemos olvidar el valor tiempo. ¿Por qué? Porque hay tendencias mayores y hay tendencias menores. Recomendamos siempre, cuando hablamos de una tendencia, hablar de qué momento o en qué sesión horaria estamos hablando. Probablemente los que sigan el euro dólar, que es el par que hemos tomado como ejemplo el día de hoy, vean que desde hace varios meses el par nos muestra una tendencia alcista, exactamente desde fines del año anterior, desde el mes de noviembre, nos muestra una clara tendencia alcista, la cual se ha desinflado, por decirlo de alguna manera, se ha torcido en el último tiempo. Entonces podemos hablar claramente de gráficos semanales y mensuales alcistas, podemos estar hablando de gráficos diarios con incidencia bajista, y los que estamos viendo en el día de hoy en gráficos de 4 horas y gráficos horarios, donde hay un nuevo movimiento alcista, podemos hablar de esta tendencia para estas sesiones. Entonces, cuando hablamos de tendencia, a principio que ya era considerado desde hace muchos años atrás, tenemos que tener en cuenta el valor tiempo. ¿Por qué? Porque es la forma de hablar el mismo idioma. Entonces, ¿cómo lo vemos en gráficos y en tiempos reales? Nuevamente apago la parte de la pantalla, voy al gráfico y luego vamos a ver un poco de lo que estamos hablando con respecto al euro dólar. Bien. Vayan agregándome preguntas y las iré respondiendo. Voy nuevamente a la cámara y vuelvo al gráfico anterior. Y vamos a empezar entonces con el gráfico mensual. Voy a mantener los gráficos de líneas, aunque podemos hablar claramente de gráficos de velas o gráficos de barra, pero las líneas son una herramienta, sobre todo para ver los movimientos tendenciales que queremos existir en este momento. Cuando ponemos el gráfico mensual, claramente si nos encontramos y trazamos, porque todo esto es relativo, tenemos que arrancar de un punto, de un inicio a un fin, pero si comenzamos desde el medio de la pantalla, desde, como estamos hablando, desde el principio del 2001, luego de 3 mínimos sin poder avanzar,
observamos una clara tendencia alcista con mínimos ascendentes y correcciones en el medio. Esta tendencia alcista, la cual es manifestada no solamente por la formación de mínimos ascendentes, sino también por la formación de nuevos máximos, claramente se encuentra en vigencia, en tendencia. Y si nosotros encontramos en este momento un retroceso importante, aún no llega a vencer importantes niveles. ¿De qué forma lo digo? Si uno traza la zona de mínimos, allí en la zona de 84.55, esto es un gráfico lineal definido con el precio de cierre, ¿sí? Toma los precios de cierre de cada mes y a partir de ahí une los puntos, ¿no? A eso me refiero, hasta la zona de máximos, allí por el 2008, cuando alcanzó la cota de 1.60, aquí como toman los precios de cierre mensuales, vamos a ver un precio inferior. Pero podemos observar que en esta sesión temporal claramente hubo un movimiento alcista, con correcciones, nuevamente intentos alcistas, una nueva corrección y un nuevo movimiento alcista. Podríamos decir entonces fiablemente que en gráficos mensuales el euro se encuentra en tendencia alcista. Si vamos a gráficos menores y pasamos a gráficos semanales, todavía podemos trazar, aplicando una herramienta como por ejemplo la línea de tendencia con mínimos ascendentes, una tendencia alcista en este par, más allá que si hay máximos descendentes que no han podido ser vulnerados, o sea, dejó de mostrarnos nuevos máximos en gráficos semanales, pero en las últimas semanas la tendencia cercana a la tendencia que nos interesa a nosotros, claramente nos muestra una pendiente en dirección alcista. ¿Qué está pasando en gráficos diarios? Ahora, bien, retomando la tendencia alcista mayor en gráficos semanales, con una inclinación, una velocidad mayor en el último tiempo, lo que estamos viendo en el presente cercano, en gráficos diarios, es una importante profundización donde ha quebrado zonas importantes de nivel y ha superado mínimos anteriores, por lo cual podemos estar hablando del inicio de un movimiento correctivo bajista mayor. Es importante verlo de esta forma, porque más allá de que en gráficos semanales se mantiene la tendencia alcista y de hecho con una velocidad mayor a 45 grados, la cual ya ha sido vulnerada, en los últimos días se aprecia lo que estamos viendo ahora en gráficos diarios, un movimiento en dirección bajista, con la formación de máximos descendentes y nuevos mínimos a medida que fue avanzando. Por último, ¿qué estamos viendo en el día de hoy? Bueno, estamos viendo una recuperación del par. Una recuperación, cuando uno mide y observa el comportamiento, es importante ver la velocidad. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros medimos desde el 4 de mayo pasado el movimiento, estamos observando que cayó, podríamos decir, en las 47 últimas velas de 4 horas, unos 840 puntos, y viene subiendo en este momento en las últimas 16, 17, 180. De esta forma, y si quieren lo vamos a poner en gráficos de velas para hacer este tipo de medición, lo que queremos decir es que en muy poco tiempo cayó una gran cantidad de puntos y le está costando mucho tiempo recuperar. Esta es una forma de medir, por ejemplo, la velocidad bajista que está teniendo en este momento el par, más allá que en las últimas horas estamos observando una recuperación del mismo, cotizando en este momento en 42.67. Apago nuevamente la cámara, y vuelvo a las preguntas de ustedes para acercarles mis comentarios y seguir avanzando luego en la presentación. En medio de esto, aquí en nos comentaba que estaba leyendo las ondas de Elliot y las variantes que hay. Sí, en realidad es una biografía apasionante, paralela a Elliot, tan apasionante que a veces cuesta y queda, esto es a mi modo de verlo, ¿no? Dentro de una parte impracticable, porque hay tanta cantidad de escenarios posibles que uno no sabe en cuál escenario está atravesando este momento, con el fin de saber si es una extensión o un cambio de tendencia. Es apasionante, Elliot, lo encuentro un poco difícil de aplicar. ¿Sí? Esto es a mi modo de verlo, ¿no? Agradecemos igual que nos acerques tus comentarios. Aquí María Cristina, hay un patrón de gato en gráfico semanal y mensual en el eurodólar. Si esto es así, no nos habla de un cambio de tendencia. Hay varios patrones que nos están dando un cambio de tendencia. Es muy bueno lo que estás haciendo tú, María Cristina, que nos estás mostrando cuál es la herramienta que estás utilizando para el cambio de tendencia. Sin embargo, mi comentario es el siguiente respecto a esto. Nosotros, si solamente vemos
la confirmación de un cambio tendencial a medida que pasó el tiempo y se dio el cambio tendencial. Es importante que tengamos en cuenta, y en base a la misma pauta de psicología de masas, que los cambios de dirección se dan por efecto de no poder continuar con la dirección, ¿sí? Entonces, podemos concluir, luego de este postulado, que una tendencia, ¿sí?, se mantiene vigente hasta que no se demuestre lo contrario. Este es uno de los principios del análisis técnico también que vamos a ver. Entonces, si la pregunta es, nos habla de cambio de tendencia, es probable que por este patrón u otros que estamos observando nosotros también desde el punto de vista chartista, que estemos ante un probable cambio de tendencia. Sin embargo, la tendencia mantiene vigencia alcista porque no ha quebrado todavía importantes niveles de todo lo que ha subido en este tiempo. Y para terminar de redondear este comentario que estoy haciendo, siempre hay que hablar de gráficos y de sesiones asociadas, me refiero a sesiones temporales. Entonces, como les vengo diciendo, sí, a medida que estamos viendo las tendencias, estamos observando en la sesión diaria cercana que hay un movimiento en dirección bajista. Sin embargo, todavía no ha roto niveles importantes de toda esa subida semanal y mensual que viene llevando al par a donde ha llegado. ¿Podemos estar ante un cambio? Sí, pero primero es una corrección. A medida que va avanzando ciertos niveles de ruptura, recién ahí podemos empezar a hablar de cambio de tendencia. Alguien me pregunta, ¿qué patrones se puede trazar ahí? Me gustaría que me preguntes, ¿ahí dónde? ¿Sí? Que me vienes más comentarios, ya que estamos abarcando muchos temas. Elemental One dice un tip que uses para estar seguro de que la señal de entrada o de salida es falsa, no es falsa. No comprendo tu pregunta. Si me preguntas sobre qué utilizo yo para entrar al mercado, bueno, hay muchos argumentos, hay muchas herramientas, y lo difícil de un trader es conocer cuál de ellas me está dando información correcta en determinada situación del mercado. Por eso hay que hacer un análisis de lo que está sucediendo en el mercado, y a partir de este análisis saber qué herramienta utilizar para que nos dé buena información. No es correcto de mi parte decirte utiliza tal indicador, porque aparte si uno te brindase este comentario tendría que decirte no solamente qué tipo de indicador, sino cómo setearlo, en qué sesión horaria setearlo y con qué variables, ¿sí? Y aún así te recomendaría que lo pruebes por ti mismo antes de aplicarlo, porque seguramente tenga comportamientos diferentes respecto a cada par. Bien, en este me dice, ¿no usas la medición de ondas? Me apasiona el tema de ondas, he leído varios libros de ondas. Precher, aquellos que le gusten las ondas, tiene varios libros de Elliot, y en realidad es apasionante su estudio y su aplicación. Sin embargo, vuelvo a hacer mi comentario, que es mío, por favor no lo tomen como una verdad absoluta. Lo que quiero es que sigan probando ustedes, hagan sus propios estudios. Las ondas de Elliot aplicadas a los mercados son una herramienta difícil, desde el punto de vista práctico para la entrada al mercado. ¿Por qué? Porque tiene, por decirlo de alguna manera, varios escenarios, ¿no? Falsas ondas, falsos quiebres, extensiones. Aquellos que han leído y son estudiosos de ellos seguramente sepan de qué estoy hablando. Aquí algo nos pregunta, ¿los patrones los hace sentar en frames más pequeños? Cuando hablamos de patrones, se dan en todas las sesiones gráficas. Tengan en cuenta para diagnosticar y para tomar decisiones en el mercado, que los patrones que ustedes encuentran en gráficos mayores son más fuertes que los de los gráficos menores. Que hay tendencias mayores y tendencias menores. Y lo que nosotros intentamos hacer como operadores es tener las tendencias a nuestro favor. Si nosotros tenemos probabilidades asociadas a favor, entonces recién ahí entramos al mercado. Aquí le meto un consejo que nos puedas dar para estar seguros que las señales son fiables. Volvemos a lo mismo, o sea, les puedo dar un consejo, que es estudien, que se capaciten, que se formen, que tengan un tutor, alguien que les ayude a estar con ustedes en el mercado. Y luego, si van a desarrollar un sistema, pruébenlo por sí mismos, no lo tomen de otra persona. Si vas a determinar un sistema con tus señales, Elemental One, pruébalo por ti mismo, a tu testeo, tu backtesting, y luego a partir de allí ingresa al mercado en tiempo real. Álvaro nos pregunta, en el gráfico que presentaste, creo que de un día, no se puede trazar ahí, lo haces en gráficos más chicos. Esto me parece que viene asociado, ¿qué patrones puedes trazar aquí? Bien, puedes trazar la cantidad de patrones, ¿sí?, que desees. De hecho, puedes trazar líneas de tendencia, zonas de soportes y resistencias, canales, patrones de cambio de tendencia en gráficos mayores y menores. O sea,
todas estas herramientas están utilizables para que las apliquen. Cuando uno hace una analogía, por ejemplo, con un mecánico, una persona que arregle autos, ustedes van a un taller mecánico, van a encontrarse con un montón de herramientas que tienen para arreglar los coches, los autos, ¿no? Sin embargo, esta persona que en principio sabe y conoce el mercado, no utiliza todas las herramientas, utiliza aquellas que le sirven para arreglarlo. Bueno, aquí pasa algo similar con la operación. Si nosotros somos operadores, debemos conocer las herramientas que tenemos al alcance y para qué sirven y en qué momento usarlas. No siempre sirven y no en todo momento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso a veces cuando nos dicen utilizar tal herramienta, debemos conocer su naturaleza, en qué momento utilizarla y en qué momento deja de perder el valor, porque de lo contrario vamos a decir que no funciona. Siguiendo con las preguntas, ¿sí? Aquí Elemental One nos mantiene en los comentarios y nos pregunta sobre las balas de Bollinger. A ver, no quiero dejar de contestar tu pregunta. Si voy a quedar a disposición tuya, te voy a dar mi correo para que me envíes las preguntas. Pero tampoco quiero alejarme, por respeto a todas las demás personas que ingresaron a este webinar el día de hoy, con el objetivo de ver si el chartismo en general aplicado al mercado, ¿no? Y cómo utilizarlo para la toma de decisiones. Entonces, tratemos de abordar las preguntas sobre los temas que estamos acercando, y toda aquella pregunta que ustedes tengan sobre otro tipo de cosas, no tengan problema de acercármelos. Aquí que me haces una pregunta muy amplia, que es ¿qué prefiero usar, Bollinger o Elliott? Bien, hay que también definir en qué situación utilizarlas y de qué forma utilizarlas. Aquí Elemental me preguntas dónde encontrar un tutor. Bueno, busquen en personas formadas, que tengan muchos años en el mercado, que te puedan dar argumentos, ¿sí? No que te den zonas de entrada, sino argumentos por el cual ven determinadas cosas. De esta forma, si me preguntas si yo soy tutor, si nosotros damos tutorías a nuestros alumnos, quedamos con ellos en una relación que continúa después del curso, y a aquellas personas que no han estudiado con nosotros, también acercamos la tutoría. Así que luego, si quieres acercarme tus comentarios, me puedes escribir. Ya mismo les estoy dejando a todos ustedes una información, un correo donde escribirnos ante cualquier duda que tengan adicional. info@molfx.com.ar, o a través de nuestra página www.molfx.com.ar. Aquí Jaime nos pregunta si es aconsejable hacer trading sin indicadores. Jaime, si te refieres a indicadores como, por ejemplo, medias móviles, estocásticos, sí, el chartismo es una buena herramienta que nos ayuda, y de hecho también conozco operadores que solamente operan a partir de gráficos en velas japonesas y tienen excelentes resultados. Tú tienes que encontrar cuál es la herramienta que se adecua a tu perfil y a tu objetivo buscado, y a partir de allí utilizarla. Adelante, siempre y cuando te den más ganancias de las pérdidas. Ese es el principio rector a cualquiera de ustedes, ¿no? Usen el sistema que deseen, siempre de que le dejen más ganancias que las pérdidas, ¿no? Aquí Elemental One nos pregunta nuevamente, ¿qué opinión te merece el night trading? Justo relativo a la anterior pregunta. Te voy a pedir por favor, Elemental One, que quedes en contacto. Ahí te dejé mi correo y avancemos en cualquier otro tipo de inquietud que tengas del mercado en general. Así puedo atender al resto de las inquietudes y avanzar con la sesión de hoy, que además está siendo grabada. Aquí Martín nos pregunta también algo similar, ¿no? ¿Qué indicadores utilizamos para intradía? Martín, hay un montón de indicadores. Brindamos cursos con varios indicadores que duran varios meses, los cuales se aplican a opciones intradía. No quiero evitar tu pregunta, pero puedes utilizar las medias móviles, Momentum, Bollinger, el ADX, el estocástico. Hay una gran cantidad de herramientas. Aquí Álvaro nos pregunta si los patrones se hacen más fiables con algún indicador tipo RSI o estocástico. Nosotros tenemos que buscar la mayor cantidad de herramientas para que nos brinden entradas asociadas al mercado con probabilidad a favor. Si tú encuentras, por ejemplo, el RSI, el estocástico, que te brindan entradas más algún patrón de velas, vas a tener mayor probabilidades asociadas. Pero mi comentario es que no peques de tener una gran cantidad de indicadores, porque algunos nos brindan información encontrada o sustituta, por lo que cuanto mayor cantidad de indicadores, si formas un sistema de más de 10, 12, 15 indicadores, entonces quizás nunca encuentres entradas al mercado, ¿sí? Entonces tienes que buscar cierto equilibrio en esta parte.
Aquí Álvaro nos pregunta, ¿nos puede mostrar en el gráfico cómo operar los patrones más clásicos o cómo los operas? Cuando termine la clase y si nos queda tiempo, nos iremos a este tipo de preguntas. Por favor les pido, y sobre todo porque es grabada la clase de hoy, que tratemos de hacer preguntas asociadas al tema del día de hoy. Todo tipo de pregunta diferente o que sea más amplia, quedo a su disposición, no me estoy escondiendo para respondérselas a través de correo o a través de mi Messenger o de Skype. Les voy a brindar luego esa información. ¿Bien? ¿Puede ser? ¿Avanzamos entonces? Sí, bien. Voy nuevamente a la cámara y vamos a hablar un poquito del tercer principio, que es el principio de confirmación de tendencia, el cual tiene varias aplicaciones. Y aquí rápidamente agregué un gráfico, y un poco si uno debemos recordar esa teoría de Dow, donde él hablaba todas sus conclusiones las hacía a través de los índices, y los índices no son ni más ni menos que promedios, ¿no? Promedios claramente de la valoración de las acciones de X cantidad de empresas. Cuando analizamos el mercado y definimos las medias móviles también son promedios del comportamiento de precio de las últimas cantidades de sesiones. Un principio de confirmación, que lo vemos claramente, que un sistema muy sencillo, muy simple, como es el cruce de dos medias, una que mide menor cantidad de periodos, que nosotros la vemos en rojo aquí, que vamos a sacar al precio, y la azul un poco más alisada, lo que implica una mayor cantidad de sesiones bajo estudio. Este sistema sencillo de cruce de dos medias, ¿sí? Lo que nos permite a nosotros es, por ejemplo, confirmar la dirección tendencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo vemos en el gráfico, las velas vienen de abajo hacia arriba, nos mostraban un principio de tendencia alcista. La media móvil roja, que está muy cercana al precio, también viene de abajo hacia arriba, y cruza al azul, que es un poco mayor, o sea, podríamos tomar como una tendencia mayor, ¿sí? Posteriormente lo que nos estaría dando una confirmación de tendencia. Esta es una, por ejemplo, de las aplicaciones de este principio de confirmación de tendencia de grado. También lo podemos ver, por ejemplo, con los pullback. Muchos de nosotros decimos, ¿qué son los pullback? No terminamos de comprenderlo. Fíjense claramente lo que está sucediendo en este momento con la libra dólar. Veíamos a la libra dólar en una suerte de canal alcista en gráficos diarios. La semana pasada hizo un quiebre a la baja del canal. Estos 2 días, lunes y martes, observamos 2 jornadas alcistas que se tuvieron en la zona del límite inferior quebrado, y a partir de allí, en el día de hoy, hemos observado, y estamos observando, no ha cerrado el día, una fuerte caída de la libra dólar, ¿no? Este pullback, ¿sí?, se explica como un movimiento de confirmación. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo podemos explicar? Bien, el mercado, ¿sí?, y en base a la cantidad de tiempo que se han transcurrido, nos muestra que ha tenido una sensación alcista, o sea, son varias las personas, ¿sí?, por decirlo de una manera práctica, que han visto la libra dólar en sentido alcista y han tomado posiciones compradoras en el mercado. En el pasado muy reciente observamos un movimiento bajista fuerte, que ha quebrado importantes niveles, lo cual implica que hay una nueva masa de gente que está observando que la tendencia puede haber caducado y se está iniciando un nuevo movimiento tendencial. Sin embargo, si la fuerza alcista mantiene todavía un sesgo vigente, por eso es que se produce esta señal de confirmación. Cuando nosotros, seguramente la pregunta que se hagan, deberíamos entrar en el mercado, cuando se quiebre, se confirma esta zona de 61.40, 61.30, que fue, si está siendo testeada en el día de hoy. Por debajo de esta zona podríamos ver un movimiento bajista utilizando herramientas como, por ejemplo, la altura del canal, que es el objetivo último que debería alcanzar hacia la baja en caso de que se dé. El pullback, sí, nos explica y es explicado por este principio de confirmación. Bien. Luego otro de los postulados que se observan, y aquí lo vemos en gráficos, ¿sí?, es el movimiento del volumen. Y aquí les quiero hacer una aclaración a ustedes, y es respecto a que el volumen se mueve a favor de la tendencia, ¿sí?, cuando se inicia el movimiento tendencial. Acá veíamos una tendencia alcista, una lateralización a partir de un rectángulo o un canal horizontal, un quiebre, el cual genera también el pullback, este movimiento de confirmación, porque no todos ven, ¿sí?, el movimiento alcista, algunos están tomando órdenes de venta en esa zona, y luego una confirmación y una aceleración. Cuando se produce esta aceleración, y si nosotros
configuramos los indicadores de volumen, podemos ver un incremento del volumen cuando se inicia un movimiento tendencial. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿dónde mido el volumen? No todos los brokers con los que se trabajan nos muestran el volumen del mercado, sino aproximaciones a partir de los bancos mayoristas que toman o del volumen operado dentro del broker. Por último, y la quinta aplicación que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy, es algo que lo habíamos adelantado, ¿no? Una tendencia que se considera vigente hasta que no se observe un cambio. Y esto se ve claramente en los patrones chartistas de cambio de tendencia. En este caso, en los fines de ejemplo, tenemos el hombro cabeza a hombro, ¿no? Que no es ni más ni menos que un triple intento alcista con diferentes alturas, que no pudo progresar, y a partir de allí se inició un movimiento en sentido contrario. Si ustedes observan las figuras chartistas de cambio de tendencia, suelen tener al menos 2 intentos de continuación antes de producirse el movimiento contrario. Los doble techos sobre suelos, el triple techo y el suelo, como decíamos aquí, el hombro, cabeza, hombro, el cabeza, hombros múltiples, los suelos redondeados, los suelos tipo supera, son intentos, varios intentos de continuar, y recién a partir de no poder continuar nos muestra un movimiento en sentido contrario. Este principio o estas formaciones, estos patrones chartistas que nosotros encontramos, son claramente explicados por la tendencia de Dow. Y si nosotros lo pensamos, es muy raro que veamos un cambio de tendencia a partir de un movimiento, podemos decir, muy fuerte, tipo latigazo, de subir muchos puntos y caer gran cantidad de puntos y cambiar la tendencia. ¿Sí? Todo este movimiento, y sobre todo en mercados como el de monedas, que hay una gran cantidad de personas detrás, un volumen operado muy grande, ¿no? Instituciones, hablo de personas, obviamente hay instituciones, bancos, gobiernos, es muy raro que nosotros veamos un cambio tendencial sin que no haya una confirmación. Esto implica un intento, un segundo intento, y cuanto mayores intentos nosotros observemos, muy probablemente que veamos un movimiento de sentido contrario muy fuerte. Aquí en medio algunas preguntas nos acercaban. Aquí el Elemental One nos preguntaba el hombro, cabeza, hombro, como ustedes un mercado alcista. En bajista tenemos el hombro, cabeza, hombro invertido. Sí, es el contrario, el hombro, cabeza, hombro, en mercados como por ejemplo el de monedas, que son bidireccionales, claro está. Álvaro nos pregunta, ¿cómo sustituirse el volumen si mi broker no tiene una DX, estocástico, RSI, cuál? Y en realidad te recomendaría no utilizar indicadores de volumen. Álvaro nos pregunta, ¿cómo se opera un canal? Bien, el canal tiene varias formas de operarlo, a favor de la tendencia o en el quiebre contra tendencia. Pero nuevamente, Álvaro, quedo a disposición tuya para atender las inquietudes respecto a la temática del día de hoy. Aquí Juan nos pregunta, ¿crees que de alguna forma las noticias se acoplan para dar forma a los patrones creados por las teorías de Dow? Elliot. Es una interesante pregunta. Pero si uno va a las definiciones tanto de análisis técnico como de análisis fundamental, encuentra rápidamente la respuesta. Y cuando acá analizamos el chartismo, que es una variable, podríamos decir, una de las herramientas de análisis técnico, nosotros nos interesa estudiar el precio y su evolución en el tiempo, entendiendo que el precio absorbe todas estas causas fundamentales, ¿no? Tanto psicológicas como decisiones, como indicadores, y a partir de allí nosotros tomamos decisiones. Entonces, diría de alguna manera que las noticias explican los movimientos, ¿sí? Por decirlo por una definición general, mientras que las noticias o el estudio de fundamentas explican las causas. El técnico nos encargamos de estudiar las consecuencias, el estudio de las consecuencias, ¿no? Uno sería ex ante y otro sería ex post. Aquí Alex Costa nos pregunta, ¿el volumen da señales de divergencia también? El volumen, en realidad no lo utilizaría como señales de divergencia, sin embargo, no divergencia sobre la tendencia, sino sobre el agotamiento de la tendencia, que quiere decir una tendencia bajista. Si vemos una disminución de volumen, podríamos ver una convergencia. Sin embargo, lo que estamos viendo es probablemente un agotamiento de la tendencia. No sé si me expliqué en este caso. Aquí Elemental One nos pregunta nuevamente, gracias Elemental por la cantidad de preguntas. Cuando usas chartismos, ¿debes prestar atención igual al análisis fundamental?
que estudia el análisis técnico sí entiende que engloba el fundamental. Sin embargo, son análisis que en ciertas partes se complementan y ambos son recomendables para la operación. Cuando debo esperar para que una noticia haga efecto en el precio, los informes económicos ¿sí? de alto impacto suelen no llevar más de 15 minutos ¿sí? El impacto. O sea, uno puede ver un movimiento muy volátil en el momento de su publicación y a partir de los 15-20 minutos que el mercado toma una tendencia suele ser respetada para el resto del día. La recomendación cuando estamos ante una publicación de un informe es 5 minutos antes y unos 15-20 minutos después ser cautos en la operatoria por estos latigazos, esta volatilidad que se puede producir. Aquí Luis nos pregunta, ¿los canales se presentan en los retrocesos? Los canales se pueden presentar en movimientos tendenciales, como también en subcanales en retrocesos, y subcanales dentro de los retrocesos, en sesiones menores. O sea, de hecho, si uno presta atención al canal, es el patrón chartista que más se ve en los mercados, porque de hecho los precios suelen moverse dentro de canales. Lo vas a encontrar en un montón de situaciones. Hay que ver cuáles darles atención y de qué maneras operarlo. Aquí Jaime Martínez me pregunta si la tendencia se respeta para el resto del día. No sé en qué contexto me lo estás preguntando, pero generalmente cuando hay una noticia de alto impacto y el mercado está en tendencia, toma tendencia, ¿sí? Suele ser respetada el resto del día. Acá siempre lo dejamos ¿sí? para respetar nuestro plan, porque después es cuestión de probabilidades. No puedo tomar una conclusión si es 100% segura. Aquí hablamos siempre de probabilidades, es un mercado de incertidumbre. Ahora nos pregunta dónde se puede ampliar el tema de la operación de patrones o chartismo, pero no lo que anda en internet, sino más profesional. Sí, tengo libros y de hecho nosotros lo aprendamos en nuestros cursos, pero para que tengan una idea, los cursos no duran menos de 2 o 3 meses. Se requiere trabajar mucho junto con los alumnos. Aquellos que estén interesados en conocer la temática, no duden en escribirnos al info@moleflex.com.do. Jairo me pregunta, ¿el chartismo es útil en cualquier time frame? Sí, todo lo que es análisis técnico es útil en cualquier time frame. Tengan en cuenta que los time frame mayores son más fuertes que los menores y uno los debería tener en cuenta. ¿El par euro-dólar está haciendo un pullback? Depende de qué formación y depende de qué patrón, María Cristina. Habría que verlo y también en qué sesión lo está haciendo. Toda esta información particular y ya atendiendo que debemos cerrar la sesión del día de hoy, la cual es grabada y requiere cierta cantidad de tiempo para poder quedar en el portal. Lamento decirles que me estoy despidiendo, pero quedo a su disposición. Puede contactarme al info@molespex.com.ar, nos pueden contactar también a través de Messenger a facumolina.vitali@hotmail.com o al Skype, ¿sí? Con Molespex. Pueden buscarnos por Facebook, por Twitter. Por favor, les agradezco muchísimo toda la cantidad de preguntas, la participación, y quedo a su disposición. Lamento que esto se tenga que terminar, pero bueno, la sesión, no la relación. Con gusto los espero en las direcciones comunicadas. Muchísimas gracias, un abrazo.